Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, has leído bien. Vamos a hablar sobre los rumores, las controversias y el supuesto drama detrás de la cancelación, o mejor dicho, la percepción pública de la relación entre estos dos talentos. Antes de que empecemos a desentrañar todo este entuerto, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y celebridades favoritas. Prometo que siempre traeré contenido interesante y bien investigado para que estés al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y no olvides darle like al vídeo si te gusta el tema. Ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al ser pronunciados juntos, evocan imágenes de pasión, romance y éxito arrollador. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci, fue simplemente innegable. Convirtieron a Sanem y Can en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público a nivel mundial. La serie fue un fenómeno, catapultando a ambos actores a la fama internacional y consolidando sus carreras de una manera impresionante. No solo en Turquía, sino en países de habla hispana, Italia, e incluso rincones lejanos de Asia, Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy delgada. La gente, fascinada por la magia de Erkenci, comenzó a asumir que Can y Demet eran igual de enamorados en la vida real que sus personajes. Y para ser honestos, durante un tiempo pareció que así era. Hubo miradas cómplices, gestos cariñosos, entrevistas llenas de sonrisas y guiños que alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Recuerdo claramente las emisiones en directo donde interactuaban con sus seguidores, respondiendo preguntas con una complicidad que era interpretada como algo más que profesionalismo. Incluso fuera de las pantallas, en eventos promocionales, se les veía compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Los rumores de un romance fuera de la pantalla se dispararon. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada detalle de su interacción. Se crearon incontables cuentas de fans dedicadas exclusivamente a seguir la pista de Can y Demet, buscando cualquier indicio que confirmara su relación. Estas cuentas de fans se convirtieron en auténticas agencias de inteligencia, rastreando sus movimientos, analizando sus publicaciones en redes sociales e incluso intentando descifrar el lenguaje corporal en sus apariciones públicas. La presión mediática era enorme no solo por parte de los medios tradicionales, sino también por la legión de fans que exigía una confirmación oficial. Sin embargo, con el tiempo, la burbuja de ilusión comenzó a desinflarse. A medida que Erkenci llegaba a su fin, las interacciones públicas entre Can y Demet se volvieron menos frecuentes, menos efusivas. Empezaron a aparecer en eventos por separado, a enfocarse en sus propios proyectos y a evitar las preguntas sobre su supuesta relación. Las entrevistas se volvieron más formales y menos personales, y la complicidad que antes era tan evidente comenzó a desvanecerse. El silencio se convirtió en la nueva norma, y ese silencio fue interpretado de 1000 maneras diferentes. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los rumores de una posible ruptura, y con ellos, las acusaciones de una cancelación mutua. ¿Qué había pasado entre Can y Demet? ¿Por qué ya no se les veía juntos? ¿Habían terminado mal? Las teorías conspirativas se multiplicaron, alimentadas por la falta de información oficial y la sed insaciable de los fans por conocer la verdad. Foros enteros se dedicaron a debatir cada posible escenario, desde desacuerdos creativos hasta infidelidades secretas. Una de las teorías más extendidas apuntaba a que la presión de los fans y la constante atención mediática habían sido demasiado para ellos. Se decía que Can y Demet se sentían asfixiados por la necesidad de mantener una imagen de pareja perfecta, una imagen que tal vez nunca existió realmente fuera de la pantalla. La idea de que habían sido víctimas de su propio éxito, atrapados en una narrativa romántica que no podían controlar, resonó con muchos fans que empatizaban con la dificultad de vivir bajo el escrutinio público. Otra teoría más sensacionalista sugería que había habido una fuerte discusión entre ellos, posiblemente relacionada con temas profesionales o personales, que había provocado una ruptura definitiva y una decisión consciente de evitarse mutuamente.
Incluso se llegó a rumorear sobre la intervención de terceros, celos y traiciones. Estas teorías, aunque carentes de evidencia, se propagaron rápidamente por las redes sociales, alimentando el morbo y la especulación. Algunos medios de comunicación, buscando el clic fácil, también contribuyeron a la difusión de estos rumores sin contrastarlos debidamente. Lo cierto es que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado abiertamente sobre el tema. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, especialmente después del auge de los rumores. Han preferido centrarse en sus carreras y evitar alimentar aún más la especulación. Esta actitud discreta, aunque comprensible, también ha contribuido a mantener viva la llama de la especulación, ya que la falta de una declaración oficial deja espacio para que las teorías conspirativas florezcan. Can, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, que lo ha llevado a viajar y trabajar con equipos de producción de diferentes países. Ha demostrado ser un actor versátil y ambicioso, dispuesto a asumir nuevos retos y a expandir sus horizontes. Su incursión en el mercado internacional ha sido vista como una estrategia para diversificar su carrera y alejarse de la imagen de galán de telenovela que lo había encasillado en sus primeros años. Demet también ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la han consolidado como una de las actrices más populares y queridas del país. Ha demostrado tener un talento innato para la comedia y el drama, y ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Su elección de papeles más complejos y desafiantes ha sido interpretada como una búsqueda de reconocimiento artístico más allá de su popularidad mediática. Pero, volviendo al tema de la cancelación, ¿realmente podemos hablar de eso? ¿Es justo decir que Can y Demet se han cancelado mutuamente? En mi opinión, no. Creo que es más preciso decir que han optado por tomar caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. La vida, como sabemos, no es una telenovela. Y las decisiones que tomamos, por más que afecten a nuestros fans, son personales e intransferibles. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados si esperaban que Can y Demet fueran una pareja en la vida real. La química que mostraron en Erkentzikos fue tan fuerte que es natural que la gente quiera creer en un final feliz fuera de la pantalla. Pero al final del día, son personas individuales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios proyectos. Esperar que vivan sus vidas según nuestros deseos es, en el fondo, una forma de proyección y una falta de respeto a su individualidad. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy complejo y que muchas veces las relaciones públicas se construyen para generar interés y mantener la atención mediática. No siempre lo que vemos es lo que realmente sucede detrás de cámaras. Las estrategias de marketing y las necesidades comerciales a menudo influyen en la forma en que se presenta una relación al público, y es ingenuo creer que todo lo que vemos es genuino y espontáneo. En lugar de hablar de cancelación, creo que deberíamos celebrar el talento y el éxito individual de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han demostrado ser actores muy capaces y trabajadores, que han sabido ganarse el cariño del público con su carisma y su dedicación. Han superado las expectativas y han demostrado ser capaces de asumir nuevos retos y reinventarse a lo largo de sus carreras. Y, quién sabe, tal vez en el futuro volvamos a verlos juntos en algún proyecto. El tiempo dirá. La industria del entretenimiento es impredecible y las colaboraciones inesperadas son comunes. Mientras tanto, disfrutemos de su trabajo por separado y respetemos sus decisiones personales. En lugar de alimentar la especulación y el drama, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y apoyar sus proyectos individuales. En resumen, el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir es más una percepción pública alimentada por las expectativas de los fans y la presión mediática que una cancelación real. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y consolidándose como figuras importantes en el mundo del entretenimiento. Es importante recordar que la vida real y la ficción son cosas distintas, y que debemos respetar las decisiones personales de los artistas. La madurez como fans implica entender que las celebridades son personas con vidas privadas y que no están obligadas a cumplir nuestras fantasías románticas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre este tema. Recuerden que todo lo que he dicho son solo mis opiniones y que pueden estar en desacuerdo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido de cerca sus carreras? ¿Cuál es su opinión sobre toda esta situación? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí.
Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Can Yaman y The Method de Mir. ¿Creen que hubo una cancelación real? ¿O simplemente tomaron caminos separados? Quiero saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus análisis y sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, mantengamos la conversación respetuosa y constructiva. Gracias por su apoyo.